¿Cómo está? Bienvenidos. Se ha tomado la agenda prácticamente de todo este gobierno, el financiamiento ilegal de la política. La polémica acerca del servicio de impuestos internos y de su actuar, el hecho de que presente querellas contra algunos sí y otros no, el que la clase política esté en estos instantes bajo escrutinio, en algunos casos sí y en otros no, el que se presente querellas contra algunas empresas y contra otras no, a las que se les permite rectificar y todo queda bajo el secreto insondable del secreto tributario. Entonces, nada mejor que hablar con alguien que sabe, porque es ex fiscal nacional, es ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, es profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica. Guillermo Piedrabuena nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Le voy a preguntar por algo, partamos por algo de procedimientos. Jorge Abbott es un sucesor suyo. Sí, ocupa el cargo que usted ocupó. Sí. Antes de ser elegido, con los votos del Senado, tuvo una serie de reuniones con políticos en sus casas, entre ellos con Guido Girardi. Fue acompañado por un abogado que se llama Ciro Colombara, que es abogado de una de las partes que está involucradas en el caso Soquimich. ¿Usted se reunió con políticos antes de ser nombrado? Cuando fui nombrado, el año 1999. Solamente tuve una conversación con Nala Rein, que me preguntó si yo iba a ser imparcial en los nombramientos de los funcionarios. Yo le aseguré que sí. Y posteriormente tuve como una especie de reunión semisocial con varios parlamentarios que eran de ese entonces, Renovación Nacional y la UDI. Y no, después me llamó el senador Díez para decirme que estaba muy a gusto con la proposición que me nombraba a mí, porque conocía a mi familia. Y nada más, no tuve entrevistas ni con la Democracia Cristiana, ni con el Partido Socialista, ni el Partido Radical. ¿Y en esas reuniones con parlamentarios de la derecha, usted, de qué se hablaba? Generalidades. Era saber cómo era yo. No existían los problemas que hoy día existen. O sea, mal me podía preguntar cómo me voy a comportar frente. Fíjese que la reforma procesal penal iba a comenzar en Santiago después del año 2005. Y las primeras regiones comenzaron a fines del 2002. Entonces no había ningún problema específico que me pudieran plantear. Y no me lo plantearon. ¿A usted le pareció correcto, conveniente, que Jorge Abbott, habiendo ya sido propuesto, se reuniera en la casa de Guido Girardi, fuera a su casa, acompañado de un abogado que además representa a una persona que está en el caso Soquimich? A ver, Jorge Abbott yo lo tengo aprecio y mantenemos todavía una amistad. Él me ayudó muchísimo a encontrar algún antecedente de la historia de mi familia en Valparaíso, después que había sido yo fiscal nacional, y cuando fue fiscal regional fue un leal colaborador mío. Ahora, de esa entrevista que usted me habla, yo tomé conocimiento por la televisión. No sé cómo se tomó la foto, eso para mí es un misterio quién tomó la foto. Ahora, yo no estoy tan seguro que esa entrevista se realizó después de ser propuesto. Yo tenía la idea, pero puedo estar equivocado, que esa entrevista... Puede que no sea así, pero sí, era uno de los nombres que estaba ahí. Hubo varias reuniones, según se dice, según se comenta, con otros candidatos. Y estando la clase política sujeta a escrutinio, sí, perdón, a un escrutinio criminal, no a un escrutinio político, sí, ¿usted cree que era bueno que se reuniera con líderes políticos? Mire, yo no soy nadie para... No, pero usted fue fiscal. Sí, a mí como costumbre, como manera de resolver el tema de la elección de fiscal nacional, no me gustó lo que yo escuché de varios candidatos a fiscales nacionales que se entrevistaron con parlamentarios o con autoridades de gobierno. Tanto es que yo pienso que debiera, si ya que se habla de una nueva constitución, debiera modificarse quizás el sistema. Yo prefiero de frentón de que me nombre, que proponga la Corte Suprema y nombre el Presidente de la República, que pasar por la aprobación previa del Parlamento.
porque eso puede dar origen a problemas después con problemas pendientes. Pero en este caso, perdón, pero que insista, pero Jorge Abbott fue a la casa de Girardi acompañado de un abogado litigante. ¿Le parece correcto? Como digo, yo no soy nadie para calificar de incorrecto, pero como práctica no me parece bien. Si cualquiera de los candidatos, digamos Abbott, hubiese dicho antes de ser nombrado, mi plan es el siguiente, que en el caso Tsunami no haya ningún responsable, que en el caso Sokimich voy a sacar a todo el equipo investigador, que en el caso Cabal voy a sacar al fiscal. ¿No cree usted que eso como plan de trabajo habría sido un escándalo? Probablemente. Bueno, pero es lo que hizo después de ser... Los acontecimientos se han ido sucediendo uno a uno en tiempos diversos. Entiendo que cuando hubo la elección de fiscal nacional no estaba todavía el caso Cabal dando vuelta. Estaba el caso Cabal. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pero yo no creo que se agrupen así 5 o 6 casos y se diga cómo va a actuar usted así. Yo creo que pensando a lo mejor, si le han planteado esto, que por favor tenga mucha atención de estos casos y lo vea de acuerdo con sus atribuciones. Pienso que también hay esa manera posible de examinar. En todo caso, hay muchas cosas en Chile que no están caminando bien en materia de propiedad pública. Y yo creo que cuando se habla de una nueva constitución también hay que pensar en los caminos de enderezar la propiedad pública. Yo recuerdo que cuando yo era joven también habían casos de corrupción, pero los casos que hemos visto estos últimos años, yo no los recuerdo en la historia de Chile, francamente. Me impresiona de que salgan en todas partes, en empresas, en servicios públicos, en licitaciones, etcétera, situaciones especiales y que yo creo que la ciudadanía espera respuestas muy claras al respecto, o los que vayan a ser candidatos a la presidencia. No respuestas formales, no basta con decir que las instituciones funcionen, esa frase ya está absolutamente pasada de moda, ¿no? Hay que decir qué va a hacer frente a un problema de que una licitación la ganó una persona que está vinculada a una entidad pública, etcétera. El Servicio de Impuestos Internos está persiguiendo a los boleteros, ¿no? A las personas que emiten boletas que son falsas. ¿Qué le parece a usted que Michel Jorrat, nombrado director del Servicio de Impuestos Internos por la presidenta Bachelet, haya sido un boletero? O sea, el que tenía que perseguir a los boleteros, él había emitido boletas. Bueno, yo alcancé a conocer algunas declaraciones de Michel Jorrat, que me parece muy preocupante porque él reconoció que había sido citado al Ministerio del Interior, se había encontrado con un abogado, unas personas que estarían presuntamente afectadas. Yo le voy a decir, impuestos internos para mí es un servicio muy respetable. ¿Sigue siendo respetable? No puedo ser tan categórico, pero yo creo que sí hay derecho a suspicacia, porque tal como dice usted, en algunos casos sí, en algunos casos no. Y eso hace que el tema de la iniciativa para iniciar un proceso penal se requiera que actúe impuesto interno, y si no, no, da margen a muchas dudas jurídicas y morales. Y al respecto yo opiné, que en mi opinión ya salió muchas personas a rebatirla, de que quedó muy claro en la discusión de la reforma constitucional el año 97, cuando se creó el Ministerio Público, de que ningún servicio público que hasta entonces tenía la facultad de provocar la acción de la justicia podía mantener esa facultad, porque el que aquí mandaba, el que decidía, era el Ministerio Público. Y hay intervenciones muy claras, usted tiene el trabajo mío, de Soledad Alvear, de Miguel Otero y de otros senadores. Otros senadores opinaron en sentido contrario, de que Impuestos Internos debía mantener esa facultad para iniciar los procesos criminales tributarios. Basaban su capacitación, su preparación. Me acuerdo que estaba el senador Díez, que lo conozco, muy respetable,
Pero esa posición perdió y ganó con la mayoría constitucional necesaria, la que consagró la exclusividad absoluta del Ministerio Público. Ahora, esta tendencia de limitar los poderes del Ministerio Público es bastante peligrosa. Yo creo que los políticos deberían reflexionar. Ya aprobaron otra norma en las últimas modificaciones de la ley electoral, que los delitos electorales no se podían perseguir sin denuncia del servicio electoral. Y me parece que respecto de la ley de delitos de colusión, eso, también hay una norma similar. Porque entonces el Ministerio Público es un servicio más, no es lo que la reforma procesal penal quiso hacer. ¿Usted cree que hoy día el Ministerio Público podría formalizar, acusar y condenar a una persona por un delito tributario sin querella al Servicio de Impuestos Internos? Esa es mi tesis. ¿Por qué? Porque cuando hay una ley, por importante que sea el Código Tributario, es una simple ley que no tiene rango constitucional, a lo más es una ley orgánica constitucional, se opone absolutamente a lo que la Constitución dice, hay que escoger. Ahora, tradicionalmente, incluso lo aprendimos así en la Escuela de Derecho, se decía que la ley era lo que importaba. Y si uno quería que la ley fuera inconstitucional, tenía que recurrir a la Corte Suprema para pedir la inaplicabilidad. Esa tesis ha ido cambiando. Y yo creo que los constitucionalistas ahora piensan que las leyes tienen que ser interpretadas y aplicadas en el sentido que la Constitución dice. Y si la Constitución es muy clara, ¿cómo podemos aceptar que una ley se esté aplicando y diciendo que no, porque no ha sido declarada inaplicable la ley, sigamos con la ley? O sea, saltamos un peldaño. Entonces quiere decir que mejor no tengamos constitución política, que tiene los principios máximos del ordenamiento jurídico. Vamos a hacer un alto, le voy a dejar una pregunta planteada. ¿Cómo es posible que el Servicio de Impuestos Internos, a propósito de todo esto, haya presentado en un principio sobre el tema del financiamiento criminal de la política querellas, primero querellas contra quienes resultan responsables, después las querellas fueron contra personas determinadas, después las querellas fueron contra personas determinadas agregando un párrafo diciendo que no se podía accionar contra nadie más que contra esa persona, agregaban un párrafo como explicativo? Y en cuarto lugar, las últimas querellas son contra personas determinadas, pero además indica un listado de nombres para especificar contra quienes no van las querellas. ¿Usted había visto en la historia del Servicio de Impuestos Internos querellas de este tipo? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Estamos con el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, expresidente del Consejo de Defensa del Estado. La pregunta quedó planteada, esto de la evolución de las querellas del Servicio de Impuestos Internos para llegar finalmente a una que son querellas, en cuanto a los boleteros, financiamiento de la política, contra personas determinadas, pero después agrega un listado de personas contra quienes no se puede accionar. ¿Había visto usted algo parecido alguna vez? Jamás. Esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Y le parece bien o mal? Empecemos por partes, si querés. Sí. En primer lugar, yo quiero hacer una reserva que yo respeto el Servicio de Impuestos Internos porque yo tuve 2 hermanos que hicieron carrera en el Servicio de Impuestos Internos. Y mi hermano Enrique fue jefe del Departamento de Estudios Tributarios. Estoy hablando de la década del 60. Mi hermana fue ingeniera comercial. Aparte de eso... ¿Lo sigue respetando? ¿Lo sigue respetando como antes o no? Quisiera seguir respetándolo. Quisiera. Ya, o sea, no lo respeta tanto, es un deseo. Es que tengo interrogantes parecidas a las que me ha planteado usted, pero yo diría, si usted me lo permite, por favor, vamos por partes. La primera parte de que si puede el impuesto interno dejar de querellarse y sostener de que el Ministerio Público no puede investigar si no actúa impuestos internos. Eso lo hizo un trabajo especial que fue publicado en la revista del Consejo de Defensa del Estado y que acaba de ser respondido por un abogado de la Fiscalía Nacional, cuyo nombre no recuerdo, en sentido contrario, sin prejuicio de algunas intervenciones de Bernardo Lara, qué sé yo, o del exdirector, no me acuerdo el nombre, que quedó todo muy claro en la ley de adecuatoria del año 2002 y con eso prima sobre la Constitución política. Bueno, en materia jurídica hay muchas opiniones, pero eso es un tema. Pero después viene un segundo tema, lo de las querellas nominativas. Los fiscales
yo conozco y lo cito en el libro, en la publicación mía, por lo menos 5 fallos de la Corte de Apelaciones en que establecen, confirman, ya se revocando la juez de garantía, de que esta iniciativa no involucra tener que nombrar personas y limitar al Ministerio Público, que es una limitación y que por lo tanto si presentaba una denuncia por el Servicio de Impuestos Internos, impuestos internos contra este y no contra este, estaría fuera del contexto legal y constitucional. Opinión jurisprudencial que yo comparto. Después, esto de decir contra este sí, contra este no, eso está fuera de la más elemental lógica jurídica. ¿Es aberrante eso? Aberrante desde el punto de vista jurídico. No, sí, claro. No sé, estamos hablando de derecho. Aberrante. Jurídicamente, aberrante. No puede un servicio público que tiene tan importante función decir, mire, usted, Ministerio Público, que está establecido en la Constitución con la exclusividad de la investigación penal, usted puede perseguir a este, si usted tema conveniente, pero a este otro no. Ahora, eso es que usted me está contando ahora, yo no lo sabía, ni siquiera lo había visto en los diarios. Nadie me había contado que había esta nueva práctica. Yo creía que se estaba circunscrita al hecho de la irización del proceso penal, que se necesitaba la querella o denuncia de impuestos internos, y que el asunto de las querellas nominativas estaba ya fuera de circulación. Pero ahora que me diga que va a salirse su atribución del Ministerio Público cuando investiga a alguien que no está nombrado específicamente, y dice, especialmente estas personas, ¿no? Yo creo que no hay precedentes jurídicos nacionales, y yo creo que internacionales tampoco. Usted acaba de nombrar a Bernardo Lara, que es el subdirector jurídico. Sí. Fue abogado de la Fundación Dialoga de la presidenta Bachelet. Me he impuesto por los diarios. ¿Usted le parece sano, correcto, presentable, que justamente estando involucrada la presidenta Bachelet en el tema de la pre-campaña donde hubo boletero, sí, su ministro del Interior, sí, entre otros Rodrigo Peñailillo, nombren a su abogado de la Fundación Dialoga subdirector jurídico? ¿Le parece correcto? A ver, según mi recuerdo, Bernardo Lara era un antiguo funcionario de impuestos internos, ya sea el 2002, 2003 o 2004, puedo equivocarme. Él tenía un cargo directivo, no era subdirector, pero tenía un cargo directivo. Dejó el servicio, lo recuerdo porque fue a verme a la Fiscalía Nacional para ver si yo lo podía tomar con su experiencia en la Fiscalía Nacional. En ese momento no había cupos necesarios. Pasó un tiempo de años, varios años, y llegó a impuestos internos hace pocos años, no sé exactamente cuándo llegó nuevamente, y está nombrado subdirector. Llegó ahora, bajo este gobierno. Sí, ya. Directamente como subdirector en reemplazo de Cristian Vargas. Sí. Bueno, es que pasa que habría una investigación que yo no soy capacitado para hacerla. ¿Qué relación hay entre su nombramiento y entre alguna decisión que tomó impuestos internos aquí y allá? Esas son cosas que puede que no tenga una respuesta ahora. Pero algún día va a haber una respuesta. ¿Pero le parece correcto que se nombre al abogado de la Fundación de la Presidenta como subdirector de impuestos internos cuando se está investigando, se debió haber investigado la precampaña de la Presidenta? Yo no me siento con capacidad para estar haciendo juicios morales de las personas que lo nombraron. Usted aludió a una situación, y la voy a leer acá, en que Michel Llorrat denunció presiones políticas de Rodrigo Peñailillo, y dice que hubo incluso una reunión en el Ministerio de Hacienda, y dice que Llorrat fue citado a una reunión con un abogado asesor del Ministerio del Interior para entender el alcance de una querella, porque estaban en La Moneda muy enojados. En esa cita estaría presente Samuel Donoso, a quien yo no conocía. El senador Donoso se expresa, dice, y leo una crónica de un diario acá, porque esto fue publicado, con prepotencia, dice, con prepotencia ante estos hechos. Y agrega que critica el actuar del Servicio de Impuestos Internos. Agregó en esa reunión que fue rara, y cuando a los pocos días supimos que Donoso era abogado de Sukimich. O sea, el enviado del Ministerio del Interior aparece a los días como abogado ni más ni menos del gerente general de Sokimich. De ser ciertas esas declaraciones, no me parece nada bien, desde el punto de vista funcionario, desde el punto de vista, cualquier punto de vista que se analice. Lo que pasa es que son dichos
y hay que cotejarlos con una correspondiente investigación. No, sí, pero nadie investiga. Usted ve que todo esto se dice gravísimo y nadie investiga nada. Causa extrañeza. Las declaraciones, que nadie investiga esa situación, causa extrañeza, y eso es la perplejidad de muchos chilenos que entienden que no hay una actitud enérgica contra la corrupción. Eso es lo que le puedo decir. ¿No hay actitud enérgica ni del servicio ni de la Fiscalía? De la Fiscalía, yo diría, no sería no incluiría la Fiscalía. Hay de todo en la Fiscalía. De los parlamentarios, de los políticos. Cuando se sienten apuradas, como digo, dicen esa frase, dejen que las instituciones funcionen. Bueno, esa es una frase de Ricardo Lagos, típica, clásica. Bueno, lo siento mucho porque yo tengo mucho respeto por Ricardo Lagos, pero esa frase no deja contento a nadie. Ahora, esas cosas que usted ni yo sabemos en 100% exactamente, porque habría que hacer un juicio histórico, pierda cuidado que va a haber historiadores que van a recoger todos esos antecedentes, que van a publicar la historia de Chile y van a aparecer, así como han aparecido otras cosas que hubo más antiguamente en Chile. ¿Cómo podemos saber si existe el secreto tributario? No sabemos qué empresas financiaron la política. Le doy el nombre de algunas empresas, se lo puedo dar. BCI, está Corbanca, Aguas Andinas financiando la política. Hay un montón de empresas y no hay querella, no hay nada, no vamos a ver nunca nada. Bueno, eso que no va a pasar nunca nada no sea, pero efectivamente parece que hay bastantes empresas que ayudaban a la política. Eso algún día si no lo investigan a fondo los fiscales, algún día se va a saber, porque tenemos en Chile buenos historiadores y vamos a tener buenos historiadores del periodo que vivimos. Lo que usted está diciendo es muy grave. ¿Sabe por qué lo encuentro grave? Porque usted le está diciendo a los telespectadores que hay que confiar en los historiadores y no en los fiscales, en los historiadores y no en el Servicio de Impuestos Internos, en los historiadores y no en la justicia. Mire, ¿no le parece gravísimo lo que dicen? Sí, pues hay cosas muy graves hoy día, pero yo creo que no hay que generalizar en materia de fiscales. Hay muchos fiscales muy correctos que hacen lo que pueden. Y a veces no pueden hacer todo lo que pueden, y hay todo un asunto interno que yo no conozco, ni quiero tampoco entrometerme, porque ser ex autoridad o en el servicio público y estar metiéndose en la pelea diaria no me corresponde. Pero sé y pongo la mano firme en muchos fiscales que son 100% honestos y cumplen con su deber. Usted fue presidente del Consejo de Defensa del Estado. Sí. Desde el año 2014 que hay un cupo de consejero que no es nombrado por la Presidenta de la República. Sí. Se dice que está a la espera, hacia el lío publicado, de nombrar a Analía Uriarte su jefa de gabinete y que por eso la espera. ¿No cree usted que ahí hay un abandono de deberes al no nombrar a un consejero? Mire, me ha causado mucha extrañeza esa información de que esté pendiente un cargo importante, porque el consejero es un cargo importante, y más aún todavía que el presidente actual creo que deja su cargo, no sé, muy luego, no sé cuándo. Yo digo, ¿y en qué está la potestad fiscalizadora de los parlamentos? Porque la ley no establece plazos, ¿no? Pero es de toda lógica de que los cargos importantes se hagan con prontitud, porque el Estado, la ciudadanía lo necesita. Ahora, eso de quién va a suceder, que son las interpretaciones del diario, bueno, todas cosas... Pero si no se nombra un consejero del año 2014, ¿no es un abandono de deberes? ¿De no cumplir con ese deber, por lo menos? ¿Y quién califica ese abandono de deberes? Los parlamentarios, en los juicios políticos. Gracias por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches.